Buenas noches, amados hermanos, el Señor les bendiga. Una disculpa por los minutos de retraso. Es un gusto, un privilegio poder estar en esta hora con ustedes. Si le parece bien, vamos a dar inicio con este servicio, orando primeramente al Señor para que Él venga tomando control en esta hora, en este día, de este tiempo. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te venimos a dar gracias, Señor, primeramente por el don de la vida. Gracias, amado Padre, porque tú nos permites vivir y estar delante de ti un día más, Señor. Te amamos, te exaltamos y te bendecimos, Señor. Gracias porque has sido bueno y hasta el día de hoy tu mano nos ha sostenido, Señor. Muchas gracias, Padre. Te amamos, te exaltamos, bendecimos tu nombre, Señor. En ti podemos decir que confiamos, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro pronto auxilio, Señor, en todas las situaciones, Padre. Recibe la honra, recibe la gloria, recibe la adoración hoy de tu pueblo, Señor, que te ama, que te alaba, que te bendice, Señor. Gracias, Señor, porque en este tiempo sabemos que tú estás guardando a tu amada iglesia, Señor. Gracias, Padre, te exaltamos, Señor. Gracias, Señor. Sé tú el que hable hoy a través de mi vida, Señor. Sé tú el que te manifiestes de una manera gloriosa y poderosa. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, muy buenas noches. Bien, retomando un poquito nuestros temas del número 40, usted sabe que hemos ya tratado de explicar un poquito que la Biblia, en más de 360 veces aparece el número 40. El número 40 habla del número de prueba, número de juicio, número de bendición, pero también habla de un número de preparación, pero también de un fortalecimiento en las pruebas que han de venir para nosotros como hijos de Dios. Es interesante darnos cuenta que el pueblo de Israel, una vez que que Dios lo sacó de Egipto, el Señor lo hizo pasar por 7 desiertos. Y le pido a Dios que nos pueda dar el privilegio de poder ir explicando cada uno de ellos, porque Dios a través del desierto está probando primeramente nuestra fe, está también probando nuestro corazón, porque si usted recordará, en el libro de Deuteronomio dice el Señor: y te acordarás de estos 40 años que te traje por el desierto. Y dice más adelante: te traje estos 40 años en el desierto para probarte, para afligirte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar sí o no mis mandamientos, mis estatutos. Entonces es interesante darnos cuenta que estamos viviendo en el año 2020, pero si hiciéramos una pequeña separación, estamos 20 y 20, y si sumamos es el número 40. Entonces Dios nos está pasando por un tiempo de prueba, un tiempo donde la iglesia se tiene que fortalecer, y lo mismo el Señor quería hacer con la nación de Israel cuando la sacó de Egipto. Y si usted me acompaña, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 15, versículo del 22 al 24, por favor. Éxodo capítulo 15, versículos del 22 al 24. Y la palabra de Dios dice: Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo, y salieron, repita conmigo, al desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y escuche: y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo: ¿qué beberemos? Dios sacó a su pueblo, y una vez que lo saca de Egipto, lo primero que hace, lo lleva al desierto. No olvidemos que Israel venía de la cautividad de más de 400 años en Egipto, siendo esclavos. Entonces, evidentemente, la mentalidad que la nación de Israel tenía era una mentalidad de esclavos.
porque de alguna forma estaban acostumbrados a que allá en Egipto, de alguna otra manera, aunque eran esclavos, les proveían de todo lo que ellos necesitaban hasta cierto punto, ¿verdad? Pero no gozaban de una verdadera libertad. Mire, qué interesante es darnos cuenta, porque hoy Dios quiere romper en nuestro corazón y en nuestra mente con todo tipo de esclavitud. Hoy pareciera que estamos cautivos dentro de nuestros hogares. Hoy pareciera que estamos presos dentro de nuestros hogares. Pero en realidad tú y yo gozamos y deberíamos de gozar de una verdadera libertad que Cristo nos ha dado. Pero lo más tremendo aquí es que si usted lee el contexto de este capítulo 15, empieza con cánticos de júbilo por la victoria que Dios les había dado, porque Dios había destruido. No olvidemos que Dios por medio de Moisés abrió el mar en dos, y hizo pasar al pueblo por un lugar seco, donde ellos estuvieron caminando hasta llegar al otro lado. Y una vez que todo el pueblo pasó, el mar se cerró y destruyó a todos los egipcios, al faraón con todos sus carros a caballo y todo el ejército de los egipcios. Y entonces el pueblo de Israel empezó a cantar de júbilo, ¿verdad? Empezó a decir, y el Señor echó a la mar, ¿verdad? Y destruyó a Faraón y a estos carros, destruyó a los enemigos. Y mire, el pueblo estaba gozoso, se estaba deleitando. Pero qué tremendo es que dice que pasaron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Y cuando encuentran agua, estaba amarga. Y dice el versículo 24 que el pueblo empezó a murmurar. Yo le quisiera preguntar algo a usted hoy, amado hermano. ¿Cuántos a través de esto que estamos viviendo hoy en este tiempo, tal vez está murmurando o se está quejando? Dígale por favor al que tiene a un lado, ya deja de murmurar y deja de quejarte. Hoy en el nombre de Jesucristo, Dios quiere que entremos al desierto de Shur, porque fue el primer desierto que se encontró el pueblo de Israel, el desierto de Shur. Una vez que cruzan el Mar Rojo, el primer desierto que se encuentran es el desierto de Shur. Y esto tiene que ver con nuestros pensamientos. Esto tiene que ver con nuestra mentalidad. Esto tiene que ver que el enemigo ha plantado fortalezas en nuestra mente que no nos permite ver que el Señor nos ha hecho libres. Hoy yo le decía a unos hermanos que yo le doy gracias a Dios por esto que estamos viviendo, porque la iglesia hoy se está posicionando en lugares que antes no se atrevía a estar. Por ejemplo, hoy podemos ver a muchos pastores, a muchas iglesias, gracias a Dios, llenando el Face, llenando las redes sociales de palabra, de culto, mandando un mensaje de esperanza. Mire, y Dios nos está permitiendo llegar a otros lugares que seguramente no lo hubiéramos hecho. Pero Dios tuvo que empezar a romper en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, con todo eso, esas fortalezas que están aquí en nuestra mente. El viaje al Sinaí, amado, es una fe probada. Dígale a su hermano, lo primero que va a hacer Dios es probar tu fe. ¿Qué tanto verdaderamente le crees a Dios? ¿Qué tanto estás dispuesto a confiar en Él? ¿Cuánto estamos dispuestos en este tiempo a confiar en su provisión divina? Y se lo digo abiertamente porque hoy en este tiempo donde muchos negocios lamentablemente están cerrados porque no pueden salir a trabajar, donde hoy lamentablemente tal vez muchas empresas han quebrado, porque ya no hay forma de poder sostener tal vez el pagar una renta, el pagar sueldos, son tantas cosas. Pero hoy Dios está probando nuestra fe, amados hermanos, que tanto verdaderamente tú y yo confiamos en Dios. Porque en este libro y en esta parte
tanto del capítulo 15 hasta el capítulo 18, marca esta aventura del pueblo de Israel, el viaje al Sinaí. Esta es una parte de la peregrinación que continúa también en el libro de Números. Y el tema principal de esto, amado, es la preservación del pueblo por medio de una provisión divina. Porque mire qué tremendo, porque lo primero que cuando el pueblo de Israel sale, Dios los manda al desierto de Shur, caminan por 3 días y no tenían agua. Y por lo menos los médicos, la ciencia dice que un ser humano no puede sobrevivir sin beber agua durante 3 días. Porque empieza a tener problemas de insuficiencia renal, empieza a tener problemas de deshidratación, empieza ya a presentar algunos problemas ya de salud. Pero Dios los hizo pasar por ahí. No olvidemos que fue Dios. No olvidemos que fue Dios el que los metió al desierto. Yo le quiero preguntar en esta hora para que reflexionemos. Y sé que muchos hemos estado orando para que esta pandemia ya pare, para que este virus ya deje de estar con nosotros. Pero vemos que no se ha detenido. Vemos que pareciera que hasta hay momentos que pareciera que se ha venido en incremento o en aumento. Pero Dios lo que nos está queriendo decir hoy, que Él te quiere preservar. Él cuando te mete a un desierto no es para destruirte, no es para matarte, es para mostrarte su mano poderosa en medio de la adversidad, en medio de toda lucha. Yo le digo algo hoy a usted y reflexiónelo por favor. ¿Le ha faltado alimento? ¿Le ha faltado vestido? ¿Le ha faltado calzado? Le puedo asegurar que no. Le puedo asegurar que no. Pero no caigamos en el error que hizo el pueblo de Israel. Empezar a murmurar en contra de Moisés. De repente, mire, si el pastor abre la iglesia, hubieran dicho qué inconsciencia del pastor, porque no está tomando las medidas pertinentes que el gobierno está diciendo y ya está usted murmurando en contra del pastor. Y si el pastor no abre, no, es que el pastor tiene miedo. Y la congregación también tiene miedo, por eso no están abriendo. No, no es eso. No es ni uno ni es lo otro. Dios nos enseña que nos tenemos que sujetar a nuestras autoridades. Y si Él está diciendo que por el momento no es correcto que abramos las iglesias por motivos de seguridad sanitaria, nosotros como buenos hijos de Dios tenemos que ser obedientes y no abrir la iglesia hasta nueva indicación. Vemos, amado, que esta provisión que viene de la tierra misma por medio del trabajo de los hombres es una providencia que llega por medio de provisiones milagrosas de Dios, porque Dios le da una instrucción a Moisés cuando encuentran el agua amarga, cuando el pueblo empieza a murmurar, Dios clama a Dios y le dice Señor, y Dios le dice mira, tira ese árbol que ves ahí, échalo al agua, y las aguas se endulzaron. Pero aquí solo me estoy deteniendo en esta parte. Pero ¿cuántos de nosotros ahorita estamos ya cansados de este encierro que estamos teniendo en este tiempo? Mire, debemos entender algo, amado, que por la causa de servidumbre que había desarrollado el pueblo de Israel, tenía una mentalidad servil y siempre se quejaba en situaciones difíciles. Usted recordará cuando llega Moisés a hablar a Faraón y decirle, porque el Señor dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y iba y lo confrontaba. Y cada vez que iba y lo confrontaba, Faraón mandaba a que el pueblo de Israel, los hebreos, multiplicaran el trabajo de hacer ladrillos con menos insumos. Y el pueblo se empezó a quejar. Y el pueblo se empezó a murmurar, pero no se daban cuenta que Dios ya había escuchado el clamor del pueblo, porque ellos ya se habían hartados de ser esclavos. Ellos ya se habían hartado y clamaban a Dios, así como muchos estamos clamando hoy, porque hoy queremos salir
hacer nuestras actividades normales y sobre todo poder ir a la iglesia, congregarnos, estar ahí para glorificar y honrar el nombre de Dios y para estar orando, intercediendo cada iglesia en el lugar donde Dios la plantó, para que el reino de Dios se pueda establecer. Sé que estamos clamando y quiero decirle que Dios ha escuchado el clamor y que el Señor está a punto ya de que tú y yo podamos regresar a una nueva normalidad, pero hacerlo con todas las medidas de seguridad necesarias para que tú y yo podamos exaltar el nombre del Señor. Hay un hombre llamado Kelly que llegó a decir esto: la esclavitud deshumaniza y sus víctimas pronto pierden la voluntad para resistir. Hoy dígale al hermano o a la hermana que tenga a un lado, porque tal vez muchos están, no, ya no aguanto estar encerrado, ya no aguanto esta situación, ya no puedo más. Hoy dile, tienes que resistir, porque tú y yo ya no somos esclavos. Jesucristo te hizo libre, y si Él te hizo libre, ya no puedes tener tú una mentalidad de esclavitud. Porque los egipcios, amado, habían provisto el sustento diario de ellos. Y con las durezas del desierto, con lo que ellos estaban viviendo en el desierto, ellos añoraban. Escuche, por favor, Dios nos había hecho libres, pero el pueblo añoraba la seguridad que habían conocido en Egipto. Tal vez hoy muchos están diciendo, ¿cómo me gustaría estar en mi trabajo? ¿Cómo me gustaría estar en mi negocio? Y mire, y cuando usted podía ir a trabajar, no cuidaba su trabajo. Cuando usted iba a cuidar, cuando usted tenía su negocio, su empresa, muchas veces ya estaba usted fastidiado de ese negocio, de esa empresa o de su trabajo. Y hoy usted quisiera añorar y quisiera regresar. Pero no se está dando cuenta usted que Dios lo que le está mostrando a usted hoy y a mí es que Él quiere mostrarnos su provisión divina en nuestra vida, para que tú y yo podamos aprender a depender cada día más de Él. Tú y yo, mira, es una bendición el trabajo, es una bendición tener una empresa, es una bendición tener un negocio. Y yo ya se lo dije bíblicamente, Dios le dio un trabajo a Adán, cuando le dijo que le pusiera nombre a todos los animales en el huerto. Era un trabajo que Dios le estaba dando. El trabajo es una bendición. Pero aquí vemos que el pueblo de Israel, cuando veía las situaciones en el desierto de Shur, él ya se veía desanimado. Él mejor quería regresar y escuche, añoraba regresar a lo que conocía en Egipto, porque ahí aparentemente tenían una seguridad. ¿Y sabe por qué Dios permitió y por qué lo pasó por el desierto en ese lugar, y por qué lo hizo pasar por el mar? Porque conociendo el corazón del pueblo, sabía Dios que el pueblo iba a querer regresar a Egipto, pero lo pasó por el mar porque Él sabía que una vez que regresaran al mar, ya no había vuelta atrás. Ellos ya no podían regresar a Egipto, porque Dios ya no iba a abrir nuevamente el mar para que ellos regresaran. Esto representa, amado, que una vez que usted y yo hemos puesto las manos en el arado, ya no podemos mirar atrás. Tenemos que seguir adelante. Y Dios va adelante como poderoso guerrero, como poderoso gigante. Él es tu bandera, Él es tu estandarte. Y Él te dice hoy, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No temas, manada pequeña, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, que te saqué con mano poderosa de Egipto. O sea, amado, en otras palabras, ya no añores tu vida pasada, ya no añores lo que antes estaba de esta pandemia, ya no lo tienes que añorar. Hoy tienes que empezarte a mentalizar que las cosas ya no van a ser igual lo que conocimos todavía hasta el mes de marzo.
A partir del mes de marzo, del 25 de marzo para ser preciso, hasta el día de hoy, las circunstancias han cambiado, van a ser diferentes. Hoy tenemos tú y yo que pedirle a Dios que renueve nuestra mente, renovemos nuestra mente con la palabra del Señor. Hoy más que nunca tú y yo como iglesia tenemos que estar dispuestos a renovarnos cada día. Porque Dios quiere mostrarte su mano poderosa. Quiere el que tú te des cuenta hoy. Mire, el pueblo de Israel no lo entendió. 40 años en el desierto, donde su vestido, su calzado nunca se desgastó. Y nunca le dieron gracias a Dios. Amados, es tiempo de ser agradecido con Dios. Gloria a Dios porque nos está metiendo en este desierto. Porque Él quiere derribar toda fortaleza, toda muralla, porque Shur significa pared, muralla, murallas. Esas murallas que el enemigo pone y planta en nuestra mente porque no nos deja entender ni ver lo que Dios está haciendo. Veamos el ámbito espiritual, amados hermanos. Hoy la iglesia se está levantando en un poder poderoso, donde se está levantando a orar, a clamar, a interceder, buscando el rostro de Dios de día, tarde y noche. Donde hoy muchos pastores estamos invadiendo las redes sociales, todas y habidas y por haber, para llevar una palabra de amor, de esperanza, de gratitud. Y hoy estamos llegando a muchas personas, amados hermanos. ¿Cómo no darle gloria y honra a Dios? ¿Cómo no darle gracias a Dios? Así que por favor, deja de murmurar, deja de quejarte y mejor Dios está probando tu fe, mejor aprende a creer en Él, confía en Él. Si Él te metió en este desierto, quiero decirte que la puerta a la salida ya está próxima. Pero hoy tenemos que aprender y no murmurar y tomar el ejemplo del pueblo de Israel, porque para nosotros es fácil decir esto, pero ellos que salieron de una esclavitud por años, por siglos, no era fácil. Mire, si a usted y a mí apenas nos mueven tantito de nuestra zona de comodidad y empezamos a chillar, hermano. Empezamos a ver que todo se viene abajo. Empezamos a ver que todo se derrumba. ¿Sabe? En el desierto, amado, no había panaderías, no había carnicerías. Y el hambre estaba amenazando al pueblo. El hambre estaba ya amenazando al pueblo. Y aparte corrían peligros, porque usted sabe que el desierto, usted que conoce un poquito, el desierto, así en el día hace muchísimo calor y hay animales muy peligrosos ahí, muy venenosos, pero en la noche también hay animales peligrosos, pero todo el tiempo Dios en el día los cubría con una nube para que el sol no les fatigara, y en la noche con una columna de fuego que no solo les brindaba calor, cobijo, sino también esa protección. Dios está contigo, guardándote en todo tiempo, protegiéndote. Había un lugar donde había poca agua, y siendo la gente tan numerosa, enfrentaba un peligro constante a morir de sed. ¿Cuántas veces las dificultades que vienen a tu vida, o tal vez las que estás enfrentando hoy, tal vez están apagando el ardor de la libertad que Cristo te ha dado? Hoy, usted y yo tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios en medio de este desierto, en medio de este desierto de Shur, donde mi fe va a chocar con mis conocimientos, con lo que piensa mi mente. Yo en la iglesia ponía un ejemplo, seguido lo ponía, para ilustrar un poquito la fe. Imagínese que Dios nos pone al borde de un precipicio y Dios te dice hoy, dígale al que tiene un lado, Dios te está hablando hoy, y te estás en el borde del precipicio y Dios te dice, camina. Pero tú ves
y ves el fondo. Bueno, no ves ni el fondo. Hasta a lo mejor hasta avientas una piedrita a ver así. Y no escuchas cuando cae. Y Dios te dice, ¿confías en mí? Dios te dice hoy, ¿confías en mí? Camina. No, Señor, pon una tablita. No, eso ya no es fe. Tú tienes que caminar. Y cuando tú des el paso, Dios te va a poner la tabla. Cuando des el otro paso, Dios te va a poner la otra tablita, y así. Pero muchos estamos esperando a que primero Dios ponga la tabla. Eso ya no es fe. Perdónenme, eso ya no es fe. La fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves, porque nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y hoy Dios está probando nuestra fe. ¿Qué tanto estamos dispuestos a confiar en la provisión de Dios? Aunque no diga amén, hermano, no se preocupe. Porque las dificultades apagan el ardor de la verdadera libertad que Cristo nos ha dado. Porque le digo, si usted lee los primeros versículos del capítulo 15, vemos a un pueblo gozoso y danzando y gloria a Dios. La pila no. Y gozándose y clamando y gloria a Dios y gloria a Dios. Y gloria a Dios que hundió al faraón y los carros y mis enemigos fueron destruidos. Pero mire, pasaron 3 días y se les olvidó eso. Empezaron inmediatamente a murmurar. ¿Y en contra de quién? En contra de Moisés primeramente. Y quiero decirle algo, y espero que no se ofenda. Pero si usted murmura en contra de su pastor, está murmurando en contra de Dios. Nada más le recuerdo eso. Aquí no estaban murmurando solo en contra de Moisés, sino en contra de Dios. Así que tengamos cuidado con lo que hablamos. Y yo le diría, mejor no se queje, mi hermano. Gócese en el Señor, gócese en medio de la prueba. Usted recuerda a Pablo y Silas cuando estaban en prisión, hasta lo más profundo ahí donde estaban, ahí amarrados, ¿verdad? Ahí, y ¿sabe qué empezaron a hacer ellos? Empezaron a cantar, y los habían golpeado, No crea que estaban así, que entran, sí, pásele aquí, no. Los golpearon, los azotaron. Y como vemos, por lo menos a Pablo 5 veces lo azotaron. 40 latigazos menos 1, o sea, 39 latigazos a cada uno. Órale, y a la cárcel. Ellos empezaron a adorar a Dios. En medio del dolor de su cuerpo, ellos empezaron a levantar sus manos, a adorar a Dios. Si usted quiere ser libre, empiece a adorar a Dios. Porque dice la palabra que cuando ellos empezaron a cantar himnos, los cimientos de las prisiones se estremecieron y se abrieron las prisiones y todos los que estaban ahí encerrados salieron libres. ¿Usted quiere ser libre? Aprenda a adorar a Dios en medio de la prueba. En medio de la dificultad, adore a Dios. Glorifíquelo. Mire, cuando yo estaba y me podía yo apenas si levantar, yo solo levantaba mis manos y le decía, Señor, yo te alabo con todo mi corazón. Yo te adoro, Señor. Aunque mi cuerpo está cansado, pero mi alma y mi espíritu te alaban, Señor. Aprendamos a alabar a Dios en todo momento. No solo cuando las cosas van bien, porque qué bonito es adorar. Hoy gracias, Señor, porque tengo trabajo, tengo salud, tengo dinero, tengo esto. Gracias, Señor. ¿Y qué tal cuando se te quita todo? Job decía, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo momento tenemos que aprender a glorificar a Dios, amados hermanos, y que no se apague la verdadera libertad que Cristo nos ha dado. Y aprovechemos hoy que en este país podemos compartir el Evangelio de una manera libre y usando todos los medios de comunicación posibles y todas las redes sociales posibles. Hoy clamemos al Señor y démosle gracias porque nos ha introducido en el desierto de Shur, para que nuestra mentalidad,
las murallas, esa pared que el enemigo había puesto en nuestra mente, hoy pueda ser renovada y puedan ser derribados en el nombre de Jesús, y podamos tú y yo, ponga su mano derecha en su mente, por favor, y declare: yo tengo la mentalidad de Cristo, una mentalidad de reino, donde yo todo el tiempo buscaré y clamaré al único Dios vivo y verdadero. Amén. Qué triste es ver que muchos no estuvieron dispuestos a pagar el precio por eso, por esa libertad. Es bien triste ver cuando muchos hermanos dejan de ir a la iglesia para regresarse al mundo. Qué triste es ver eso. Qué triste es ver cuando había hombres, mujeres que aman a Dios, que le servían a Dios y que siguen viviendo de esas viejas glorias. Cuando Dios quiere llevarte de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Eso es el plan de Dios, siempre es ascendente, nunca será descendente. En Dios será siempre ascendente. Habrá momentos en los que tal vez haya un pequeño stop, pero aún en ese stop tenemos que reflexionar qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer, para que entonces podamos seguir adelante y retomar nuestro camino, retomar nuestro compromiso con Dios, porque Él está introduciéndonos en el desierto de Shur, para que nuestra mentalidad, nuestras murallas que el enemigo había plantado, puedan ser derribadas. Con todo esto, amado, Dios estaba demostrando una y otra vez su amor hacia el pueblo. No se anticipaba sus necesidades, sin embargo, al enfrentarlas, aún con sus quejas, les daba lo necesario. Y le vuelvo a preguntar nuevamente: ¿le ha faltado pan? ¿Le ha faltado alimento? ¿Le ha faltado vestido? ¿Le ha faltado calzado? ¿Verdad que no? Seamos agradecidos con Dios. Dios nos va a sacar bien de esta. Sé que hubo pequeñas bajas, y cuando digo pequeñas no es menospreciando a los que ya están con mi Señor, no. Pero Dios todo lo que hace es como en un propósito. Dios es un Dios de propósitos. Hoy, amados, porque Dios está mostrando su amor hoy con el mundo. Hoy está deseando que el mundo lo voltee a ver. Y qué triste es ver que hay muchos que, a pesar de todo esto que estamos viviendo, siguen rechazando a Dios. Y están diciendo: ¿y dónde está ese Dios que ama? ¿Dónde está ese Dios? ¿Por qué permite la muerte? ¿Por qué permite la enfermedad? ¿Por qué permite esto? Y yo ya se lo dije. Si Dios contestara, solo nos diría esto. Yo le quiero preguntar: ¿dónde están esos hombres como José, que guardaron su santidad y que, a pesar de las injusticias que vivió desde muy joven con sus hermanos, él guardó su santidad, su amor, y nunca olvidó los sueños que Dios le había dado? ¿Dónde están esos hombres como Daniel y sus amigos, que estando en Babilonia decidieron no contaminarse con los manjares del rey? Que nunca se permitieron adorar una estatua que se había mandado a hacer y que la tenían que adorar todos los que estuvieron en Babilonia. ¿Dónde están esas mujeres como Esther, que decidieron arriesgar su vida por salvar al pueblo? Amados, convirtámonos en esta hora en hombres y mujeres de fe, porque nuestra fe está siendo probada en el desierto de Shur. Y Dios quiere que tú veas su mano poderosa en tu vida, y quiero decirte que ha estado ahí. El problema es que nosotros estamos viendo las circunstancias, estamos viendo todo lo que nos rodea y estamos dejando de ver al Señor. Hoy volteemos al Señor. Dice: puestos vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya no vean las circunstancias. Mire, cuando
Cuando cuando Jesús caminó sobre el agua y lo vieron los discípulos, cuando Pedro lo ve, primero a todos les dio miedo, ¿verdad? Porque un fantasma. Y no, el Señor les dice, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro fue el único que se atrevió y le dijo, Señor, si eres tú, permite que yo vaya. Y entonces Pedro empezó a caminar en el agua. Pero no había perdido la vista en Jesús. Él lo seguía viendo. Pero dice la palabra que de repente vinieron fuertes vientos, se levantaron tormentas. Y Pedro empezó a ver las tormentas y el mar que se levantaba. Y dejó de ver a Jesús y tuvo miedo y se empezó a hundir. Ya no veas los problemas. Ya no veas las circunstancias. Aprende a ver a Jesús. Y no dejes de ver a Jesús. No importa lo que estés viviendo ni lo que estás pasando hoy. Tú y yo tenemos que aprender hoy, de aquí en adelante, siempre a ver a Jesús. Porque Dios, aunque no lo crea, está llamando con lazos de amor a la humanidad. Y a veces Dios usa determinadas cosas para llamarnos. Usa la misma naturaleza. Mire, cuando fue el sismo del 2017, mucha gente empezó a llegar a la iglesia. Pero dejó de haber sismos y la gente dejó de ir a la iglesia. Ahora con esto, aunque la gente quisiera abarrotar las iglesias, no se va a poder. Semáforo naranja, 25% de capacidad en la iglesia. Semáforo amarillo, 50% de capacidad. Semáforo verde, una aparente nueva normalidad, ¿verdad? Con ciertas medidas de seguridad. Pero bueno, Dios lo que estaba deseando es que el pueblo aprendiera a depender de Él completamente. Pero ¿cómo lo iba a hacer? Probando su fe en Él. Y díganle a que tiene a un lado, y hacerla crecer. Tienes que hacer crecer tu fe. Tienes que hacer crecer tu... Dios está permitiendo esto para que tú y mi fe crezca. Para que nuestra fe pueda crecer. El desierto, en ese desierto se probó la fe. Y tuvieron que usar lo que tenían. ¿Y qué tenían? Tenían esa fe y tenían que hacerla crecer. El pueblo nunca lo entendió. Por eso es que pasaron 40 años en el desierto. Y Dios los tuvo que pasar por 7 desiertos ahí. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Hoy solo vamos a ver el desierto de Shur. El desierto, dígale a su hermano que tiene a un lado, el desierto es un gimnasio donde los músculos espirituales están siendo fortalecidos. El desierto, amado, mire, gócese. Yo le he dicho, mire, cuando están, ¿usted ha visto esas palmeras que están ahí en las playas, verdad? Que se ven hermosas, grandotas. Los estudiosos de esto dicen que las raíces de esas palmeras son de la misma dimensión, del tallo hasta la copa, de ese mismo tamaño. O sea, si la palmera mide 10 metros o 5 metros, de ese mismo tamaño son sus raíces. Entonces imagínese, usted cuando ve los huracanes que van llegando a la playa, usted ve cómo esa palmera hasta parece, mire, se dobla de un lado, del otro, y parece que se va a romper, pero cuando termina todo, mire, tal vez perdió un poco de hojas, pero ahí quedó. Y sabe que si esa palmera hablara, sabe qué dice: gracias, tormenta, que viniste. Es más, que venga otra, porque cada vez que llega una tormenta, la raíz se ejercita. Y si la palabra a ti y a mí nos señala y nos da el ejemplo que somos como árboles que están plantados junto a corrientes de agua viva, y las raíces, ya lo hemos explicado en otros estudios, las raíces hablan de nuestra intimidad con Dios, porque es algo que no se ve, es algo que está oculto, y la raíz se alimenta de las raíces donde el árbol se alimenta.
Entonces vemos que a veces esas raíces están incluso apegadas a las rocas y también de ahí beben agua, se alimentan de los minerales, de todo lo que una planta puede necesitar para sobrevivir. Y entonces la palmera agradece que eso venga porque sus raíces se empiezan a ejercitar. O sea que el desierto es el gimnasio para que nuestra fe, nuestros músculos espirituales puedan desarrollarse. Entonces, amado, ¿cómo no darle gracias a Dios por las pruebas que llegan a nuestra vida? Tenemos que ser agradecidos y no ser como el pueblo que se estaba quejando, que se estaba murmurando y todo, ¿verdad, amados hermanos? Pero bueno, esto creo que era para otra iglesia, no creo que sea para usted. Pero bueno. ¿Por qué llevó Dios al pueblo por medio del mar y a través del desierto? Son varias razones, solo le voy a comentar algunas muy rápido, porque quiero avanzar, si no el tiempo me gana. Mire, no me va a creer, pero apenas voy casi en la introducción, aunque no lo crea. Porque no era fácil volverse atrás. No era fácil volverse atrás, porque el mismo mar que los protegía de los egipcios era un obstáculo que les iba a impedir regresar. También porque los llevó por ese camino, porque no iban a ser amenazados por tropas egipcias, ni podrían ser sorprendidos fácilmente por ataques de tribus hostiles. Escuche lo que le dije hace un rato, era para enseñarles a confiar completamente en Dios, tal como la libertad y el sustento que vienen de Él, y tendrían que aprender, escuche, a caminar por fe y no por vista. Amén. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 3 al 4. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 3 al 4 dice, escuche lo que hizo Dios. Dice Dios, y te humilló. ¿Quién? Dios te humilló, te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino vive de todo lo que procede de la boca de Dios. De ti durante estos 40 años. Ah, bueno, qué glorioso es esto. Esto es hermoso. Yo le doy gracias a Dios que nos humille, hecho padecer por mucho tiempo, porque solo así podemos ver su mano poderosa sobre nuestra vida, amados hermanos. Era también para usar la fe. O sea, si fe, porque desde el momento que una persona recibe a Cristo, Él nos da una medida de fe. Y si Él nos ha dado una medida de fe, entonces hay esa fe en ti. Pero esa fe tienes que hacerla crecer. Eso ya no depende de Dios, eso depende de ti. Eso depende de tu confianza, de tu dependencia del Señor. Amén. Porque Dios prometió que iba a suplir la necesidad del alimento de los hebreos en el desierto. Sin embargo, decidió, escuche, probar la obediencia. Dios quería ver si obedecían sus instrucciones detalladamente. Yo le quiero preguntar algo a usted. ¿Usted está obedeciendo las instrucciones de Dios de una manera detallada? Escuche, por favor. Solo podemos aprender a confiar en Él como Señor siguiéndolo. Solo podemos aprender a obedecer dando pequeños pasos de obediencia. Éxodo 16:4 dice el Señor. Entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí, haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá a recogerlo. Escuche, diariamente, la porción de cada día, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Esto ya lo prediqué también hace algún tiempo. El cielo, y le dio una instrucción: solo van a tomar la porción que le corresponde del día. Un día antes del día de reposo. En este caso, el viernes iban a recoger la doble porción para que comieran el viernes y comieran el sábado.
si ellos tomaban más de lo que no tenían que tomar, dice la palabra que se agusanaba lo que ellos recuperaban, sacaban de más. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que aprender diariamente a depender de la provisión de Dios. Que no estés afanado, que no estés preocupado. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él. Claro que si tengo que salir a trabajar con toda la convicción, con fe, yo voy, Señor, yo trabajo, estoy en tus manos, tú me vas a guardar y tú me vas a sustentar. Y eso es lo que Dios quiere, amados. Y también era para que Dios les mostrase su amor bondadoso y su poder por medio de su presencia con ellos. ¿Sabe? Viviendo, de verdad, nos está mostrando cuánto nos ama. Una cosa hubiera acabado con mucho más vidas. Lamentablemente muchos se adelantaron, familias que perdieron a un ser querido, y que el Señor les fortalezca, traiga consolación y paz a sus vidas. Tal vez Dios se sintió triste al ver al pueblo que murmuraba y se rebelaba en contra de Él. Ya no te confía. Vamos, dígale al que tiene un lado, ya no murmures, ya no te confiemos en Dios. ¿Acaso no nos ha mostrado su amor? ¿Acaso no nos ha mostrado su misericordia? Te pregunto hoy, ¿no nos ha mostrado su amor, misericordia? Amados hermanos, cuando llegaron a esa agua amarga, partieron de ahí y lo primero que encontraron después de 3 días fue el agua amarga. Fue lo primero. Y le decía, la palabra shur significa muro o pared, murallas. Y algunos la traducen como el vocablo torre, indicando así alguna clase de fortificación fronteriza egipcia. Ese camino de 3 días indicaría un viaje de 40 o 50 kilómetros. Mire, en 3 días pudieron recorrer 40 o 50 kilómetros sin tomar una sola gota de agua, con su ganado y la cantidad de gente que iba. Y si hubiera acabado el agua, al llegar a los pozos con sed y esperanza, se encontraron con las aguas que no eran potables. La palabra Mara significa amargura. ¿Sabe? En este tiempo mucha gente se está amargando. Pero dígale al que tiene un lado, pero hay muchos más terrenos ricos en el Sinaí, en la tierra que Dios nos ha prometido, leche y miel, y no nos va a faltar nada. Hoy más que nunca, amados, tenemos que caminar. Y Dios te quiere llevar a un oasis. Esa palabra que va a saciar tu sed. Esa palabra que va a traer limpieza a tu corazón. Pero hoy tenemos que sacar la amargura de nuestro corazón. Saca toda raíz de amargura. El pueblo tenía mala memoria. Fácilmente se olvidaron de las obras maravillosas de Dios que había hecho. Mire, se le olvidaron las plagas. Se les olvidó cómo Dios les había dado gracia para que salieran de Egipto enriquecidos con oro, plata, bronce, telas y ganado. Se les olvidó. Se olvidaron.
y en su preocupación murmuraron contra Moisés diciendo: ¿qué hemos de beber? La situación era crítica. Al problema de la falta de agua potable se le agregaba el de la rebelión contra Dios que les había mandado a su siervo Moisés, lo que ya le había dicho en la introducción. Si usted murmura en contra de su pastor, perdóneme, está murmurando en contra de Dios. A Moisés no se le presentó solamente una crisis física de falta de agua, sino también una cuestión fundamental de autoridad. Pero la primera acción que Moisés abordó fue la de sed. Y Moisés, de acuerdo con su fe ya madura, clamó al Señor en el versículo 25, quien le dio un remedio, y el Señor le mostró un árbol que endulzó el agua una vez arrojado a ella. Amados, no permitamos que en nuestro corazón haya amargura y menos raíces de amargura. Cuando la gente empieza a murmurar, empieza a juzgar, empieza a señalar, eso demuestra que empieza a haber amargura en el corazón. Y tengamos mucho cuidado. El Señor ocupó del problema de la autoridad porque Dios había probado la fe de Israel y el pueblo no salió bien en la prueba. Entonces el Señor les dio leyes y decretos. No esperó el Señor hasta que llegara al Sinaí para iniciar la reglamentación de la vida del pueblo. Dios prometió que si prestaban atención a ellos, no sufrían las enfermedades o plagas con las cuales fueron azotados los egipcios. Dios mismo ha prometido ser nuestro sanador, nuestro sustentador. El obedecer significa la vida. El desobedecer resulta en muerte. La autoridad quedaba en manos del Señor y la obediencia y la obligación de obedecer es responsabilidad del pueblo. Lo vuelvo a repetir, por favor. La autoridad queda en manos de Dios, pero la obligación de obedecer es responsabilidad del pueblo. Porque vamos a ver después más adelante que de Mara, amados, se fueron a Elim, donde encontraron manantiales de agua suficientes para sus necesidades. Elim. Hoy, amados, tenemos que aprender a clamar a Dios y no a murmurar, no a quejarnos. Yo quiero decirle que Dios, Él es el que nos está metiendo estos desiertos. ¿Y por qué le sorprende esto? Si nuestro mismo Señor Jesús dice que una vez que Él fue bautizado, fue llevado por el Espíritu, y la palabra Espíritu está con E mayúscula, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y claramente dice, para ser tentado por el diablo. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Dios te ama, Dios nos ama. Y Él ahorita nos está introduciendo en el valle de Shur. Para que esas fortalezas, esas murallas que el enemigo había puesto, hoy sean derribadas en el nombre de Jesús. Y que tú y yo podamos aprender a confiar en su provisión divina. Y que tú y yo podamos ver en todo momento su mano poderosa sobre nuestra vida. Porque ese es el anhelo del corazón de Dios, que tú y yo podamos conocer y ver su mano poderosa. Y que cada día que tú y yo vayamos avanzando y caminando en el Señor, podamos cada día aprender a depender más de Él. Amén. Con estas experiencias tan grandes, amado, era de esperar que la gente creciera en su fe y madurez espiritual. Pero tal como sucede con el resto de la humanidad, para Israel era difícil recordar las victorias de ayer cuando se enfrentaban a una crisis nueva en el camino.
Nunca te olvides de las luchas que tú has venido pasando. No te estoy diciendo que vivas de esas glorias. Lo que te estoy diciendo es que recuerdes, que nunca olvides cómo Dios te ha venido sacando de situaciones difíciles día con día, día con día. No te afanes por el día de mañana, ya que cada día trae su propio afán, o sea, trae sus propios problemas, trae sus propias dificultades, trae sus propias luchas. Y esto, la única forma de poderlo vencer es confiando plenamente en Dios. Él ha prometido que estará contigo todos los días de tu vida, que Él no te va a dejar, que Él no te va a desamparar. Amén. Él quiere que nuestra fe crezca. Las aguas de Mara se contrastan con las fuentes de agua de Elim. Mara representa, escucha, Mara también representa la incredulidad y la quejosa actitud del pueblo de Dios. Por eso le digo, una característica de una persona amargada es que todo el tiempo se está quejando. Y yo le doy una recomendación: aléjese de la gente que se está quejando de todo. Aléjese, porque si no lo va a contaminar. Aléjese. De verdad se lo digo con todo mi corazón. Hay gente que se la pasa todo el tiempo criticando, no está de acuerdo en nada de lo que se hace en la iglesia, ¿verdad? Siempre está en contra de todo lo que se hace. No, es que el pastor como que debería de predicar menos horas, como que la alabanza dura mucho, debería durar menos. Como que hace mucho calor, como que hace mucho frío. Mire, aún con todo y eso se quejan. Se quejan de todo. Es una característica de una persona amargada, perdóneme. Y también está hablando de una persona que es incrédula. Entonces, por eso le pido hoy, en el nombre de Jesús, saque toda amargura de su corazón y disfrute este tiempo. ¿Por qué no disfruta su familia? ¿O ya se hartó? Entonces, ¿para qué querer una familia? Aprendamos, disfrutemos hoy a nuestra familia. Llegará el tiempo que podamos regresar a nuestras actividades. Mientras, disfrutemos este tiempo. Disfrutemos en medio de la lucha, en medio de la adversidad. Gracias a Dios que hemos tenido pan y sustento todo este tiempo. Y no nos ha faltado nada. Cuán fácil es, amado, murmurar y quejarse demasiado seguido. Y escucha, solo para ser avergonzados por la ayuda de Dios. Cuando te estás queje, de repente llega la provisión de Dios. Y Dios te está mostrando su amor. Y te está diciendo, que óvole. Confía. Porque yo tengo el control de todo. Porque Elim representa la abundante provisión de Dios. Y esa es la forma en la que Dios nos quiere bendecir. Pero Dios primero te va a probar en lo poco. Si tú aprendes a ser fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. Pero si no eres fiel en lo poco, perdóname, no pasarás de ahí. Perdóname. Y ya le dije, en Dios uno tiene que ir creciendo. El camino de Dios es ascendente, no descendente. Y si vas descendiendo, reflexione. Pero yo sí le digo una cosa, de Dios no es la culpa. Ore a Dios que le confirme qué es lo que tiene usted que hacer y solo hágalo. Pero el camino de Dios es ascendente, no descendente. Con esto termino, hermanos. Dios prometió que si el pueblo lo obedecía, estarían libres de las enfermedades de las cuales habían sido infestados los egipcios. Y muy pocos supieron que muchas de las leyes morales que les había dado posteriormente los mantendría libres de enfermedades. Y solo para dar un ejemplo, la ley de Dios respecto a la prostitución iba a mantener libres de las enfermedades venarias al pueblo.
O sea, cada cosa que Dios nos pide es un bien para nosotros. En el libro de Jeremías Dios dice que Él conoce los planes que tiene para nosotros, los cuales son de paz y de bienestar, mas no de calamidad. Entonces esto que estamos viviendo, que pareciera una calamidad, no lo es. Son de paz y de bien. Todo depende con qué ojos usted esté viendo lo que está pasando. Yo le pido al Dios, y créanme, mis oraciones diarias son: Señor, abre los ojos de tus hijos, que podamos ver el ámbito espiritual, ver cómo siempre tu provisión divina en medio de toda esta crisis, en medio de toda esta problemática, porque ahorita mucha gente sigue con lo de la pandemia, pero no hemos caído en cuenta que también viene una recesión económica a nivel mundial. Pero no es para que nos dé miedo, porque en el reino de Dios no hay crisis. Y usted y yo dependemos de Dios, no dependemos del mundo. Pero sí para que estemos orando, intercediendo, como lo hemos estado haciendo todos los días. El hombre y la mujer somos seres muy complejos. Nuestros físicos, emociones y vidas espirituales están entrelazadas. La medicina moderna está reconociendo ahora que lo que suponían estas leyes daban por sentado. Si queremos que Dios nos cuide, debemos estar sujetos a su autoridad, obedecerlo en todo. El camino para seguir a Dios es angosto y difícil, mas el camino de perdición es ancho, y lamentablemente muchos están caminando por ahí. Hoy usted decide si seguirse quejando, seguir murmurando, o decide hoy verdaderamente confiar en Dios. No podemos ser personas incrédulas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. Aunque hoy tus ojos vean algo diferente, tú y yo tenemos que ver con ojos de fe, confiando plenamente en Él, confiando en que Él tiene el control absoluto de todo. Dios no ha perdido el control de nada, hermano. Dios no duerme, Dios no lo necesita. Dios está al cuidado de todo. De hecho, el universo mismo está sustentado por su mano poderosa. El universo. Solo reflexiona un momento. Dios le puso límites al mar, y de aquí no pasas. ¿Y qué pasa cuando este mar se sale del cauce? Hace destrucciones. Pero Dios tiene un control perfecto de todo. Confiemos. Dejemos que Dios derribe esas murallas donde tus pensamientos, donde tus emociones te estaban traicionando y te hacían ver solo lo natural, y dejaste de ver lo espiritual. No dejes de ver a Jesús, no dejes de ver lo espiritual. A Él siempre velo. Acércate con confianza. Acércate con un corazón contrito y humillado, el cual Él nunca jamás despreciará. Pero sobre todo acércate con fe, con la convicción. ¿Y por qué no decir como los discípulos le dijeron al Señor? Señor, aumentanos la fe. Necesitamos que nuestra fe crezca. Y si tú le has pedido eso, quiero decirte, por algo estás en el desierto. El desierto, no olvide, es el gimnasio donde los músculos espirituales se van a desarrollar. Así que hoy, en el nombre de Jesús, oremos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te queremos dar gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que tú eres quien nos estás introduciendo en estos desiertos, Señor, porque lo hiciste con tu pueblo, Señor, después de la cautividad de Egipto,
para quitarles todo aquello que habían aprendido, toda la dependencia que había en el mundo, toda la dependencia que había en Egipto, Señor, que hoy nosotros aprendamos a confiar y a depender de ti, amado Dios. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que nos perdones, Señor, si hemos permitido o tal vez hasta involuntariamente, Señor, nos hemos quejado de esta situación. Porque tal vez muchos hemos dicho, Señor, ¿hasta cuándo ha de terminar esto? ¿Hasta cuándo podremos regresar a la iglesia? ¿Hasta cuándo podremos regresar a nuestras actividades de manera normal, Señor? Perdónanos, Señor, porque hemos estado murmurando, nos estamos quejando, Señor. Y más, Padre, si hemos murmurado en contra de tus siervos, Padre, perdónanos. Ayúdanos, Señor. Porque la murmuración habla de una persona incrédula y de una persona amargada, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, si hay una pequeña raíz de amargura hoy en mi corazón, hoy la arranco, la desarraigo en el nombre de Jesús. Padre, vengo desarraigando toda raíz o raíces de amargura que hay en los corazones de tus hijos. Y que este desierto de Shur nos sirva para derribar toda fortaleza, toda muralla, todo aquello que el enemigo haya querido levantar para que no viéramos tu gloria poderosa y tu milagro y tu sustento milagroso en este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque así como proveíste a tu pueblo de agua, Señor, en el desierto, y pudiste tú darle, Señor, esa provisión divina, Señor, en el agua de Mara, Señor, donde tú permitiste que un árbol, Señor, la endulzara, y también donde tú le hablaste a Moisés, Señor, en el libro de Éxodo, que golpeara la peña, Señor, y que de ahí iba a brotar agua para darle agua al pueblo, Señor. Y también en el libro de Números, Señor, donde tú le diste una instrucción a Moisés que le hablara a la peña y de ahí brotaría agua para darle al pueblo, Señor. En todo tiempo tú siempre has tenido cuidado, Señor. Gracias. Porque sabemos que tú tienes el control de todo, Señor. Sé que estás probando nuestra fe, Señor. Ayúdanos porque nuestro corazón anhela confiar cada día más en ti. Quita toda duda, toda incredulidad que pueda haber en nosotros y perdónanos por ella, Señor. Porque eso es pecado, Señor. Porque hoy mi fe tiene que crecer y desarrollarse, Señor, para que cada día yo pueda depender cada día más de ti. Te amamos, Padre, te exaltamos y te bendecimos, amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Te amamos y te bendecimos. Amén y amén. Que Dios le bendiga, amado hermano. Es un gusto, un placer haber estado con ustedes. Que el Señor les bendiga grande, rica y abundantemente en este tiempo. Y por favor, ya no se queje. Aprendamos a confiar y a esperar en Dios. No olvide que Él tiene el control de todo. Le amamos, le extrañamos y le bendecimos y esperamos verles pronto. Hasta la próxima y que el Señor le bendiga. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Si Dios nos presta y nos permite la vida. Hasta la próxima, amados hermanos. Que el Señor les guarde.